Y hoy queremos hablar acerca de lo que es un cristiano relevante. Queremos responder a la pregunta, ¿cómo ser un cristiano relevante? Y para desarrollar este tema en esta noche me acompaña nada menos que un hombre de la costa norte colombiana, casado con Catalina y padre de dos hermosos hijos y que está frente a ese lindo trabajo en esa linda iglesia de Quipile, Cundinamarca. Hola Ronald, o como te decimos cuando jugamos fútbol, el crack, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, mi paz, muy buenas noches. El Señor lo bendiga. Gracias por el privilegio de ser su compañero de enseñanza el día de hoy. Y pues mi pastor, gracias por ser una persona relevante para mí, relevante para muchas personas más. Me uno a ese saludo a Pau. Que el Señor la bendiga muchísimo. Un feliz cumpleaños. La amamos muchísimo. Así como les amamos a ustedes, mi paz Alfonso. Un saludo también muy especial a la familia de la Gran Comisión y amigos que se conectan a esta transmisión el día de hoy. Ronald, cuéntanos un poquito dónde queda Quipile. Si alguien quisiera ir a visitarte, a conocer el lindo trabajo en esta sede nuestra, ¿cómo pueden llegar? Y bueno, ¿qué tiene de lindo Quipile? Para los de Bogotá es muy sencillo, es muy fácil llegar a unas 2 horas y media, 3 horas y media si hay mucho trancón. Por la calle 13 llegan a Facatativá y de ahí nomás una horita hasta el municipio de Quipile. Si se vienen por el lado de la mesa, también es muy fácil llegar allí, llegan a una inspección que se llama San Joaquín y 40 minutos. Es un municipio templadito, es un municipio pequeño, pero que es muy hermoso. Si quieren venir y disfrutar de un buen clima, de buenos lugares, de un buen café, de muchas montañas, aquí estamos con los brazos abiertos, esperándolo siempre. Qué bueno, yo estoy esperando todavía mi café, ese lindo y sabroso café de Quipile. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de ser cristianos relevantes. Y pues cuando hablamos de relevante, estamos hablando de algo o alguien sobresaliente, destacado, importante. Relevante es que es pertinente, que responde a una realidad y a una necesidad. Y creo desde mi conocimiento de la palabra que los cristianos tenemos que ser relevantes. De hecho, cuando Jesús nos describió, dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y creo que no hay nada más relevante que esto, porque donde quiera que la sal o la luz hacen su aparición, las cosas no pueden seguir siendo iguales. Y creo que como cristianos tenemos que esforzarnos, que dedicarnos para poder ser verdaderamente relevantes. Ronald, ¿alguna pregunta para que los hermanos que están conectados participen en esta noche? Claro que sí, mi pastor. Pues la pregunta es, ¿cómo o de qué forma crees que ha sido relevante en el entorno en el que Dios te ha puesto? La idea es que podamos responder esta pregunta por medio de los canales de Facebook y de YouTube. Esta pregunta, ¿de qué forma crees que ha sido relevante o cómo ha sido relevante en el entorno en el que Dios te ha puesto? Pues en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la universidad, en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué forma ha sido relevante? Y mi paz, pues cuéntenos usted cómo cree que ha sido relevante allí en el entorno en el que Dios lo ha puesto.
Bueno, pues la verdad no sé si lo he logrado. Eso lo tendrían que calificar otros, pero me he esforzado, por lo menos hablando desde el enfoque ministerial, ya más de 32 años dedicados a la labor pastoral en la misma iglesia, en la misma comunidad, y desde allí pues tratando de impactar, de bendecir a otras comunidades como Ipile, como Boyacá, como Los Llanos, como diferentes localidades de Bogotá, y ahora por la gracia de Dios teniendo influencia en Chile y en España con estas iglesias hijas, pues creo que la tarea ha sido intentar ser más como Cristo, tratar de generar procesos de cambio, procesos de transformación en las personas, en las familias, en las comunidades. Y la única forma que yo he visto que realmente esto se puede realizar es por medio de la predicación fiel del Evangelio de Jesucristo, predicando el Evangelio con palabras y con acciones. Esa ha sido la intención. Pero Ronald, te devuelvo la pregunta. ¿Cuántos años llevas en Quipile y de qué manera has podido influenciar, transformar? ¿Cómo ha sido tu tarea de ser relevante en esta región del país? 5 años y medio ya en Quipile, Cundinamarca. El 24 de enero del 2019 fue el día que llegamos con mi familia aquí al municipio de Quipile y el Señor me ha permitido, pues no he completado tampoco la tarea, hay muchas cosas por hacer, pero en las pocas cosas que podría decir que he hecho, anunciar el Evangelio, llevar a personas a conocer a Jesús, eso ha sido muy importante y eso es lo que nos hace relevantes, porque siempre hay la oportunidad de ser relevantes, no solamente a través del servicio, sino a través de la disposición. Y se puede hacer de manera, por medio de cosas pequeñas, por medio de cosas simples. Por ejemplo, mi paz, en mi caso, como pastor, siento que he sido relevante. eh, en varias ocasiones, por ejemplo, me han invitado a algunas actividades organizadas por la alcaldía de Quipile. También pertenecer al Comité de Libertad Religiosa y de Culto acá en el municipio y por más de 2 años también ser coordinador del Ministerio de Samaritan Pulse acá en la región del Tequendama, en donde pues hemos organizado labores evangelísticas, hemos bendecido a muchos niños. Entonces, de esa manera, mi paz, uno puede ser relevante con cosas pequeñas, con cosas simples. Pero mi pastor, pues hemos evidenciado también, y lo que usted decía ahorita, pues ha sido una persona muy relevante, no solamente porque el Señor le ha permitido fundar el Ministerio de la Gran Comisión por allá en el año 92 con nuestra pastora Araceli, a la cual le mandamos un abrazo muy especial, que la amamos muchísimo a nuestra pastora, porque es una mujer muy relevante para muchas mujeres, pero ahora el Señor le ha permitido, mi paz, ser nada más y nada menos que el presidente de las Asambleas de Dios en Colombia. Cuéntenos un poquitico más, antes de leer las respuestas en las redes de lo que han escrito nuestros hermanos, ¿qué implica eso? ¿Y de qué forma eso lo ayuda a ser relevante en ese tiempo, en este tiempo, allí desde donde Dios lo ha puesto en este nuevo tiempo? Bueno, pues indudablemente es la gracia del Señor, es el favor de Dios sobre uno, su pura misericordia, esta carrera de
pastorear pastores, llamémoslo de esa manera, empezó en el año 2000. En el año 2000, cuando tenía 30 años, y no les voy a revelar mi edad porque es algo muy personal y privado, pero a la edad de 30 años, siendo ordenado al santo ministerio dentro de este concilio que tanto amamos como son las asambleas de Dios, pues me invitaron a ser presbítero. Presbítero en las asambleas de Dios es la tarea de un pastor que supervisa a otros pastores. Y empecé supervisando las iglesias del sur occidente de Bogotá, sector de Kennedy, Bosa, Soacha, parte de Ciudad Bolívar. Empezamos allí esta linda labor. Y en ese ir y venir, pues terminé enamorándome y amando esta labor de pastorear a los pastores. Porque de alguna manera Dios me ha dado, creo, un corazón de pastor, un corazón que ama y que trata de entender la tarea, el rol que desempeña un pastor, pese a que en medio de nuestra sociedad sin Dios, que odia a Dios, pues se tiene tan mala fama y se critica tanto a los pastores, pero puedo dar testimonio de que la inmensa mayoría de hombres y mujeres que sirven a Dios son gente íntegra, gente recta, gente que tiene una motivación correcta. No falta por ahí el loco que se mueve por amor al dinero, que se mueve por otros intereses, pero realmente es la excepción, porque en su gran mayoría, pues, realmente aman a Dios. Y ahí empezó mi carrera y ya después de 24 años fui elegido, porque esto es como una votación, es una acción democrática. Y de manera sorprendente, en enero, por la gracia de Dios, quedé impactado de poder ser de desarrollar esta labor. Y ha sido una responsabilidad grande, una carga grande. De hecho, no se preocupen, pero se me ha empezado a caer el pelo. Ahora el pelo que no se me cae se me pone blanco, pero es lindo poder influenciar y pastorear a los pastores. Me parece algo muy lindo. Y quiero empezar, Ronald, a responder algunas o a leer algunas respuestas que han escrito en torno a la pregunta. Aquí en YouTube, la hermana Adriana Herrán, un saludo cordial para ella, para Agustín, dice que un cristiano relevante es el que da, ve y sigue el testimonio de su pastor o mentor. Entonces, qué linda respuesta la de Adriana. María del Rosario nos envía un saludo de manera especial a mi hija. Bueno, aquí de la Capilla Boyacá también saludan. María del Rosario Coronado dice, he sido relevante intercediendo por mi casa, por la iglesia y por el mundo. La pastora Elizabeth Galeano dice, en el barrio con mis vecinos, en la convivencia, ayudando en lo que podemos. Pastor Giovanni Castañeda dice, sirviendo a nuestras comunidades, sirviéndolas. Genial, genial. Y aquí John Peñuela ya me reveló la edad, así que tremendo, increíble. ¿Qué respuestas hay en Facebook, Ronald? Bueno, por aquí todavía no hay respuestas, pero hay personas ya muy conectadas y nos están saludando. Marly López, Lucy Moreno, Adriana Ramírez, Olga Coronado, Mercedes Montoya, Mariluz Gualteros. Por ahora no hay respuestas a esta pregunta, pero, pero ya les vamos quitando un poquitico lo tímidos mientras que vamos avanzando. Porque, amado pastor, Dios nos ha llamado a ser cristianos relevantes. ¿Por qué?
Porque un cristiano relevante hace que la iglesia también sea relevante. Y una iglesia relevante no solamente crece, sino que también es un faro para un mundo perdido. Representa esperanza y representa salvación. Pero veamos qué dice la palabra de Dios y cuáles son los ejemplos que nosotros podríamos tomar para ser cristianos relevantes. Y les quiero invitar que vayamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, pero con todo esto que hace el Espíritu Santo pareciera más Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 13, versículo del 1 al 3. Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué tremendo pasaje este. Y el escritor Lucas habla acerca de un grupo de personas que ejercían un rol muy importante en la iglesia de Antioquía. Ellos eran maestros, eran profetas, y eso evidencia que eran sobresalientes en su dedicación y su servicio a Dios. Y como había dicho mi pastor Alfonso al principio, pues son relevantes, eran sobresalientes. Y estos hombres reunían requisitos comunes para ser cristianos relevantes y que nosotros debemos imitar. ¿Qué cosas reunían? Pues eran parte de una comunidad de creyentes, eso es clave. Se congregaban fielmente, servían estratégicamente en la enseñanza y en la predicación. Hoy en día la iglesia tiene muchas áreas para servir, por ejemplo, en algún staff como movilidad, acomodación, audiovisuales, ministerios como hombres de valor, como anclados, que de verdad saludamos y felicitamos mucho a nuestro pastor Samuel por esa obra o por esa labor tan importante allí con estos chicos. Hace poco fueron al encuentro y la verdad que fue de una gran bendición. Lo digo porque mi hijo Nico estuvo allá y la verdad fue una experiencia muy linda. Pero también está el Ministerio de Adoradores, Mujeres en Acción, Misión Kids, donde se puede servir, entre otros ministerios. También se destacan porque tenían hábitos espirituales saludables, porque ayunaban, oraban, intercedían, eran amigos de Dios. Y estando en ese ambiente de disposición y servicio, el Espíritu Santo les habla de manera clara y directa. ¿A cuánto no nos gustaría eso? Que el Espíritu nos hable de manera clara y directa. Y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Sin más preámbulos, les impusieron las manos, los bendijeron y los enviaron a lo que sería el primer viaje misionero. Fueron a diferentes lugares cumpliendo la misión, cumpliendo ese llamado que el Señor les había hecho. Pero mi paz, Alfonso, este texto, este relato, nos da algunas ideas de lo que se debe tener en cuenta para ser un cristiano relevante. La idea es compartirles el día de hoy tres. ¿Cuál sería la primera, mi paz? Bueno, Ronald, un cristiano relevante en primer lugar es aquel que marca la diferencia. Es aquel que sale de lo común, que sale de la mediocridad, que sale del montón. Y es así como este texto que leías nos muestra a Bernabé y a Saulo, que eran personas relevantes
dentro de la iglesia de Antioquía, aunque allí se mencionan a otros líderes, tales como Simón, tales como de repente Manaén, pero las personas que sobresalen aquí son Bernabé y Saúl, a quienes el Espíritu Santo les llama y les escoge para una tarea, para una misión. Qué importantísimo esto, porque en este texto también hay personas como este Simón de Cirene, que tal vez, según algunos biblistas, era el mismo Níger o negro de cariño. Yo le digo a mi hijo Samuel Negro de cariño. Parece que este Simón de Cirene, según Marcos 15:21, fue uno o la persona mejor que el evangelista dice, obligaron para que llevara la cruz de Cristo, el padre de Alejandro y de Rufo, que el día que Jesús fue crucificado, tal vez llega del campo y el soldado romano lo obliga y le dice, llévalo, tiene que llevar esto. Y pues Lucio de Cirene fue uno de los primeros que se atrevió a predicarle a los gentiles allí en Antioquía. Miren, Hechos 11:20. Dice en Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y otro que se menciona aquí es Manaén, que óigame, fue criado nada menos que en la casa del rey Herodes, como alguien que hoy trabajara para el Palacio de Nariño, para la casa de gobierno. Realmente eran personas que marcaban la diferencia. ¿Y por qué marcaban la diferencia? Tal vez no eran por sus talentos, por sus cualidades o por sus dones. No. Lo más seguro es que ellos marcaron la diferencia por la decisión que un día tomaron de seguir a Jesús, de alejarse del mundo del pecado y de vivir para los propósitos de Dios. Creo sin lugar a dudas que ellos marcaron la diferencia el día que tomaron muy en serio el llamado de ser sal y luz, de ser diferentes, porque la sal es diferente a la corrupción y la luz es diferente a la oscuridad. Y nuestro mundo vive dominado por estos terribles males, la corrupción en todas las esferas y la maldad de igual manera en todas las esferas. Y como cristianos, donde Dios nos coloque, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser sal y luz. Ronald, ¿qué más podemos decir al respecto? Claro que sí, mi paz, y es sorprendente cómo Manaén se cría y crece al lado de Herodes. Este fue el Herodes que mandó a decapitar a Juan el Bautista y que cuando arrestaron al Señor, pues se burlaba de él. Eso es una gran diferencia. Manaén marcó la diferencia. No importó el contexto en el que se haya criado, él decidió seguir a Cristo. El otro decidió seguir el mal. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos deciden apartarse del camino del Señor, pero nosotros podemos marcar la diferencia en medio de este mundo, porque estamos llamados a marcar la diferencia en cualquier circunstancia y en cualquier escenario en el que estemos, y de esa manera ayudar a cambiar la realidad de muchas personas, llevándolas a conocer a Cristo. Podemos hacerlo a través del servicio, usando nuestros talentos, usando nuestros dones, en estos tiempos, y que nuestra iglesia es una iglesia que se compone por grupos pequeños, pues siendo parte y haciendo partes a otros de los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque en un grupo pequeño
nos podemos conectar con otras personas, podemos interactuar, podemos entender su realidad y ellos la nuestra, podemos cuidarnos mutuamente, podemos crecer, podemos descubrir nuestro llamado ministerial y encontrar libertad. Podemos marcar la diferencia a través del carácter, siendo más como Cristo, que nuestra manera de vivir, comportarnos y la manera de hablar no sea como el mundo, sino como a Dios le agrada. De esa manera podemos marcar la diferencia en estos tiempos tan complejos donde incluso leyes en el gobierno quieren salir, quieren gestionarse allí para dañar este mundo. Se puede marcar la diferencia. Y damos gracias a Dios porque una ley, la 272, llamada ECOSIEC, damos gracias a Dios porque se cayó. ¿Por qué? Porque hay personas que marcan la diferencia, que saben que tenemos que cuidar los principios prescritos en la palabra del Señor y no importa quién se levante en contra de la identidad de nuestros niños, en contra de la identidad y los principios de la iglesia, tenemos que ser relevantes y estar firmes en lo que Dios nos ha puesto. Pero mi paz, Alfonso, avancemos un poquitico más. ¿Cómo más podemos ser cristianos relevantes? Bueno, en segundo lugar, ser relevantes implica ser receptivos al llamado, responder al llamado que Dios nos ha hecho. Y hay que aclarar que el llamado no es algo exclusivo de pastores o de misioneros, sino que todos tenemos un llamado. Hay por una parte lo que se conoce como el llamado general. Todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, a decirle a este mundo que se reconcilie con Dios. Y eso lo hacemos donde sea que el Señor nos haya colocado, en el trabajo, en la universidad, en el campo. Pero también está el llamado específico. Y entendemos por llamado específico aquel que efectivamente ha sido llamado a ser un plantador de iglesias, un pastor, un misionero, pero todos tenemos un llamado. Y en ese texto que leía Ronald, pues lo que dice el libro de los Hechos es que ellos estaban ministrando al Señor, estaban ayunando. Y en medio de esa dinámica espiritual, el mismo Espíritu Santo, pues escoge, elige a Bernabé y a Saulo. Y lo que hace la iglesia es imponer las manos y enviarlos. Pero el punto aquí es la actitud de Bernabé y Saulo, porque ellos pudieran haber hecho lo que hacen muchos hoy en día, colocar excusas. No es que los niños están pequeños, no es que la plata, no es que el presupuesto, no es que tengo este sueño y este otro proyecto, no cuando me jubile, cuando me pensione, como van las cosas en nuestros países, pues cuándo irá a pasar eso, quién sabe. Ellos habían sido escogidos por Dios, pero ellos decidieron decir sí, respondieron a la voz. Y tal vez en esta noche hay personas allá que están conectadas hoy a esta transmisión, que no están cumpliendo ni el llamado general y menos el específico. Algunos están haciendo tareas muy lindas, trabajando, formando empresa, pero tal vez están desobedeciendo porque el Señor los está llamando a un ministerio específico. Ronald, ¿cuál es la clave para uno poder ser receptivo? ¿Cómo fue tu experiencia, tu propio caso? ¿Por qué entendiste un día que, pues, que tu llamado era a ser pastor? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. Sí, señor, mi pastor, pues la clave, la clave para escuchar la voz del Espíritu Santo es a través de la oración, del servicio,
de la meditación de su palabra, porque eso es lo que nos muestra ese relato. Ellos estaban en esa actitud. Y bueno, puntualmente, en el caso mío, por la gracia del Señor, en el 2014, su merced me dio la oportunidad de trabajar ahí en la portería de la iglesia, allí de recibir a las personas, de hacer el aseo, de estar pendiente de la puerta, la seguridad de la iglesia. Y mientras en la noche a veces hacía el aseo, mientras trapeaba el piso, pues me sentía como predicando, hablaba yo solo, cantaba, ponía música y yo hablaba solo imaginándome predicando en un lugar. Y pues tenía como ese sentir, como ese anhelo. También tenía la oportunidad ahí de estar en los grupos pequeños como líder. Y pues ahí enseñaba la palabra, pero tenía ese sentir, tenía ese deseo. Después, por allá en el 2016, usted me dio la oportunidad de ser mensajero de la iglesia, de ascender a mensajero de la iglesia. Y todavía tenía ese sentir, ese deseo. Y un día, pues estando en el segundo piso y con esas ganas de hacer algo, pues yo le dije, pastor, ¿me puede atender un momento, por favor? Iba con esos nervios ahí que me temblaban las piernas y no sabía qué decir. Entonces yo le dije, Paz, me quiero ir a algún lugar a plantar una iglesia, quiero ir a un lugar. Y el lugar que yo le mencioné era Curumaní Cesar. Entonces usted me dijo, pero allá ya hay iglesia de Asamblea de Dios, ¿para qué se va a ir tan lejos? Lo cierto es que en ese sentir, pues a los 2 meses, no sé qué pasó, fue voluntad del Señor, a los 2 meses estaba acá en la sede de Quipile y ha sido una experiencia bonita, de muchos retos, no ha sido fácil, ha sido complejo, he tenido que pasar diferentes procesos personales en la vida, pero de esa manera aprendí a escuchar la voz del Espíritu cuando me estaba inquietando, hasta que yo me arriesgué y le dije, y pues, gracias, pastor, por darme la oportunidad, porque usted ha sido muy, muy relevante para mi vida. Yo recuerdo por allá en el 2010, esos tiempos, recién nació Nicolás, pues yo estaba apartado del Señor y un día decidí volver a la iglesia, estaba en las cosas del mundo, decidí volver a la iglesia y ese día usted estaba predicando una parábola, la parábola del hijo pródigo, y el Señor allí tocó mi corazón y a partir de allí pues he tratado de estar ahí firme, ser fiel. Entonces, así aprendí a escuchar la voz del Espíritu Santo y gracias, mi pastor, porque usted me ha enseñado a ser, o por medio de ser relevante, pues me ha enseñado allí a permanecer. Amén, amén. Qué linda historia. Es que creo que cada uno de nosotros que hemos respondido y hemos sido receptivos al llamado, tenemos nuestra historia. Yo ya la he contado, así que no quiero aburrirlos, pero realmente desde que yo me convertí a los 17 años, a los 8 meses o 9 meses quizá, empecé a sentir esa carga fuerte y empecé a percibir por el Espíritu que Dios tenía para mí un propósito. Pero mi problema era tal vez el de muchos que hoy están conectados. La baja autoestima, el creer Dios no me va a usar a mí, ¿qué me va a usar a mí? Me falta formación, me falta no sé qué. Pero finalmente a los 22 años, en un acto de fe, le dije al Señor, aquí estoy. Y cuando miro para atrás digo, wow, fue lo mejor que pude haber hecho. Porque al ver esta comunidad allí en Patio Bonito, los domingos entrando, saliendo tantas personas, gente nueva llegando a la iglesia, digo, valió la pena. Y pienso en aquellos que hoy están conectados allí tomándose un tinto, comiendo, a quienes el Señor les ha llamado hace rato. Miren, si ustedes respondieran más rápido a ese llamado, ¿cuántas vidas estarían siendo transformadas? Pero tenemos que avanzar, Yes. son 7 de la noche, 45 minutos, y pues tenemos que decir que en tercer lugar, un cristiano relevante
es aquel que enfrenta la adversidad. Porque la verdad, si alguien piensa entrar en el pastorado pensando, haciéndose ilusiones de que esto es algo muy fácil, porque a veces la gente lo mira a uno y como con irrespeto piensan, wow, estos pastores se la ganan fácil. A mí me gustaría un día cambiarles de trabajo, que hicieran lo que yo hago, que desarrollaran la tarea que yo desarrollo. Cuando uno mira el caso de Bernabé y Saulo, pues para ellos fue una situación muy, muy complicada. De hecho, en ese primer viaje misionero, la situación fue tan complicada que Juan Marcos, que se había pegado ahí en el viaje misionero, pues decidió abandonar, porque habían cosas muy complicadas. Y es que en el ministerio uno va a encontrar oposición, traición, ingratitud, ataques de afuera, ataques de adentro, las mismas presiones de la vida, la presión de la familia, la salud, tantas cosas, tantas situaciones complicadas. Por allá, en el libro de los Hechos, uno puede ver que se le opuso un tal mago, un brujo, un charlatán por ahí. Y el apóstol Pablo en el versículo 10 dice que colocó la mirada en él y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, oiga esas palabras, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y wow, poder de Dios. Inmediatamente este hombre quedó ciego. ¿Por qué? Por oponerse a la predicación. Y realmente en esto del ministerio uno va a encontrar oposición por todo lado. Cuando puedo ir a algún lugar, a alguna ciudad de nuestro lindo país y converso con pastores, uno escucha unas historias, pastores que les han intentado asesinar a bala, a machete, que han hecho una y otra cosa tenaz. No es fácil. Por eso aquellos que están pensando entrar al ministerio pastoral, porque piensan, ay, no, es que mire, el pastor se viste bien, cómo se peina de lindo, y el perfume, y por aquí, y por allá. Pues realmente algunos ven la gloria, pero no conocen la historia. No es fácil, hay adversidad. Ronald, desde tu experiencia, cuéntanos de alguna situación difícil, personal, familiar, no sé, que hayas tenido que enfrentar en el ministerio. Pues mi paz, siempre, siempre vamos a tener oposición, siempre vamos a tener adversidad. Adversidad. La palabra de Dios mismo nos lo ilustra, nos enseña. Nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Siempre vamos a tener adversidad, siempre van a haber esos elimas, esos magos, esos, por decirlo así, hijos del diablo, que van a sembrarnos oposición, que se van a burlar del evangelio. En mi caso, varias veces me han dicho de personas que han llegado a la iglesia nueva y se les han burlado. Ahora se va a volver de allá, ahora se va a meter a eso. Eso siempre va a haber. La oposición está en los que odian, en los que rechazan el evangelio. La adversidad siempre va a estar en eso. La oposición muchas veces está en nosotros. Y a veces nosotros tenemos que superar la adversidad de nosotros mismos, porque muchas veces lo que no nos permite cumplir la misión, cumplir nuestra misión, cumplir nuestro llamado de hacer discípulos, es el temor.
la pereza, la comodidad, muchas veces es el pecado, el ser religiosos. Esto a veces son las propias adversidades que nosotros mismos tenemos que superar, la propia oposición, ¿sí? Pero cuando no hacemos lo que Dios nos ha mandado, somos irrelevantes y nosotros no debemos ser irrelevantes. Nosotros debemos ser relevantes. Debemos enfrentarnos a la adversidad como Pablo lo hizo, como lo hizo Bernabé, como lo hicieron estos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Por eso es clave, si queremos superar la adversidad, debemos vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscándolo, buscando su guía, su dirección, su poder y sobre todo su aprobación. Y ese es el reto que tenemos como iglesia, ser relevantes para ganar personas para Cristo. Y eso lo podemos hacer sirviendo con alegría, sin interés, enamorados de Dios, afrontar con sabiduría los cambios que se deben hacer para ser una iglesia con propósito. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Siempre vamos a tener obstáculos. En el 2019, cuando yo llegué aquí, empezamos a trabajar en la iglesia, nos encontramos un año después, un año cerrado después, con la pandemia, y se tuvieron que cerrar los templos. Eso fue una adversidad. Nosotros acá en el campo, especialmente, las personas poco tienen estos medios electrónicos como Zoom, como Facebook, como YouTube, y era complicado, es una adversidad, pero gracias a Dios se pudo superar. Y es lo mismo que hicieron ellos. La adversidad que tuvieron que ellos soportar, pues les permitió dar mucho fruto. Y ese fruto era que la palabra de Dios se extendía. El versículo 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y el versículo 49 del capítulo 13 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Cómo es posible esto? Sencillamente porque ellos aprendieron a superar la adversidad. Aprendieron a decirle, por medio del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo podemos soportar esto y vamos a cumplir este llamado misionero que el Señor nos ha hecho. ¿Qué más podemos aportar de esto, mi pastor? Bueno, pues ya faltan 5 para no las 12, sino para las 8, así que Sí. ya tenemos que ir cerrando. Pero pues es como retarlos, desafiarlos, para que donde quiera que Dios los ha colocado, pues tomen la decisión de ser sal y luz. No necesitas ser un pastor para ser relevante. Si eres un médico, un abogado, un ingeniero, un comerciante, un ama de casa, tienes una tienda, un negocio, pues allí donde estás, brilla, brilla en el sitio donde Dios te ha colocado. Cumple tu misión. Esfuérzate para poder ser lo que el Señor quiere que tú seas. Ronald, ¿qué tal si nos compartes una frase para cerrar esta enseñanza, agradeciéndote por tu aporte tan valioso y horas para que el Señor nos movilice a todos para poder ser cristianos relevantes? Claro que sí, mi paz. Antes me gustaría leer el versículo 12, porque esta es la meta, esa es la meta. Para eso debemos ser relevantes, para que las personas conozcan a Cristo, para que las personas acepten al Señor, para que haya salvación. El versículo 12 dice, entonces el procónsul
Viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amada iglesia, esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, ser relevantes. Si por alguna razón hoy el Señor te está inquietando, hazle caso, obedece, escucha la voz del Espíritu Santo, porque Él te está llamando a ser relevante, a ser importante en ese lugar donde Dios te ha puesto, a llevar la palabra. No para ganar un puesto, popularidad o para ganar aprobación, sino para llevar a otros a la salvación. Y quiero compartirles esta frase de cierre. Para ser cristianos relevantes y al mundo ganar, la voz del Espíritu de Dios debemos escuchar. Para ser cristianos relevantes y al mundo ganar, la voz del Espíritu de Dios debemos escuchar.